Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Love in the Air, uno de 4 basados en el libro. Rain se subió a la cama y se quedó acostado, exhausto, sin darse cuenta que la camisa grande revela más de lo que debería, provocando directamente la mirada de Payu. Rain, hey, Pi, levántame, suplicó Rain extendiendo su mano, pidiéndole a la otra persona que lo ayudara a levantarse y sentarse, pero la alta figura se movió para sentarse ahorcada sobre él mirándolo. Rain, ¿qué vas a hacer?, preguntó el joven en voz baja, con ambas manos apoyadas en el amplio pecho, mientras los agudos ojos le hacían darse cuenta que había algo de emoción flotando entre ellos, emociones que no deberían de sentir, un estado de ánimo dulce y tierno al mismo tiempo. Plic, plic, mientras el sonido de la lluvia afuera lo hizo estremecer al principio, fue una voz lo que evocó una emoción aún más intensa. Payo se inclinó hacia adelante mientras que la persona de abajo solo pudo cerrar los ojos sin saber por qué. No estaba dispuesto a rechazarlo. Un aliento cálido barrió el costado de Rain, hormigueando su estómago, mientras una ola de deseo lo recorrió silenciosamente. Payo, Rain, Rain, dijo en su garganta, sin atreverse a abrir los ojos. Payo, Rain, será mejor que no vuelvas a venir aquí de nuevo. Las palabras que salieron de la boca de Payu terminaron todo, e incluso hicieron latir su corazón. ¿Qué quieres decir con esto, Pi? Rain, ¿qué dijo Pi Payu? El clima afuera estaba cambiando así como el estado de ánimo en la habitación, que se confunde con las pocas palabras del dueño de la casa. Las palabras no vuelven aquí de nuevo. Rain estaba atónito y luego forzó una sonrisa, empujando con la mano el pecho de la otra persona para sujetar el brazo, preguntando cortésmente y esperando con suerte haber escuchado mal o si quizá fue un trueno el que le impidió entender. Pi Payu, la persona terca y amable que simplemente me abrazó y me consoló, ¿me está prohibiendo venir aquí? Ahora Payu le está prohibiendo volver ahí, al lugar que acababa de reconocer que era el más seguro y que se convirtió en un escudo en tiempo de debilidad. Su corazón se desaceleró, su cara se puso roja, la mano que al principio estaba empujando ahora se aferraba a la camisa de la otra persona, mirándolo fijamente, tratando de encontrar la verdad. Los ojos agudos tampoco tienen una actitud de estar bromeando. Rain, vamos, Pi, vamos, estás bromeando, ¿verdad? Preguntó esperanzado, aunque su corazón está roto. Payu, no estoy bromeando. Los rayos no solo caen desde el exterior, sino que golpean el corazón del oyente que suelta de los brazos. Los labios se contraen y las viejas imágenes que ya no quería ver aparecieron en su cabeza. Rain, ¿no crees que reaccionas exageradamente conmigo? El chico que estaba coqueteando dijo eso. ¿Sabes que eres una persona molesta? Sus amigos se lo dicen todo el tiempo. Sí, Rain es una persona terca que a veces no se da cuenta de que es demasiado pesado, porque cuando tiene la intención de hacer algo, intenta hacerlo aunque sepa que no hay esperanza. Piensa que nada es imposible, así que si no lo intenta, no sabría cuál sería el resultado, aunque nunca pensó que eso sería una desventaja. A él le enseñaron que uno nunca debe darse por vencido, pero su negativa a rendirse hace que los demás se irriten. Ahora era Payo a quien estaba molestando. Rain, ¿te estoy molestando ahora? ¿No es así? Lo siento. No vendré sin decírtelo otra vez. No voy a volver a entrometerme en lo que estés haciendo. Prometo no volver a ir a esas carreras. Yo intentaré no molestarte, pero no me prohíbas venir aquí, por favor. Rain tartamudeó suplicando con todas sus fuerzas mientras sus ojos estaban mojados, pero no lloró. Payu debe estar molesto por mis lágrimas. Ray sigue abrazándose el cuello y tratando de no llorar con su cara llena de lágrimas. Debe ser tan desagradable que Pi Payu no quiere volver a verlo, hasta que tuvo que usar el dorso de su mano para secarse las lágrimas, tratando de evitar los sollozos que le golpeaban el pecho, sin entender el por qué lo hacían sufrir tanto, el no ver la cara de esta persona. Nunca antes el pájaro había estado tan triste sin importar quién lo rechazara.